calificarlas. ¿Cómo les fue a las encuestas ayer en la jornada del 8 de marzo? Que también se están ajustando, Camila, a la nueva ley de encuestas, ¿no? O sea, claro, tenemos también nuevas reglas que empezaron a regir desde este año. Bueno, no, y la pelea a muerte que ha habido entre muchos candidatos y encuestas, periodistas con encuestas, acá se juega prestigio y pues uno también las va analizando, y también creo, Camila, que hay que tener como la condescendencia, entre comillas, con las encuestas, de entender que por la ley hace 2 semanas fue la última encuesta y hay un montón de votos y de fenómenos políticos que pasan en los últimos días. Por ejemplo, todo el tracking que se reflejó en búsquedas en internet de Oviedo pasó en los últimos 10 días. Y además, y eso obedeció, discúlpeme, lo interrumpo, tranquilo, también a lo que dijo Abelardo de la Espriella en esa entrevista, en donde pues más o menos hizo un comentario un poco homofóbico, y todos los candidatos de esa consulta empezaron a respaldarlo, y ahí usted ve en las búsquedas a través de Google Trends cómo se dispara Juan Daniel Oviedo en esa semana, que es una semana antes de la elección. Y eso no lo logra captar las encuestas, entonces como tener ese cierto matiz, pero obviamente también hay pifias grandes. Entonces, Camila, cogí 4 grandes encuestadoras: Atlas, Inbamer, Centro Nacional de Consultoría y Guarumo, si le parece, y vamos viendo a ver cómo les fue. Perfecto. Vamos a arrancar con Atlas. Los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, si no, los invitamos a que se conecten para que vean las imágenes de las proyecciones que hicieron las encuestas en su momento, las últimas que publicaron. Atlas Intel, que es la encuesta de la revista Semana. Así es la última encuesta que hizo cada una, ¿no? Entonces pensaba que Paloma Valencia iba a sacar el 44% de los votos, Vicky Dávila el 13%, Juan Daniel Oviedo el 11% y Aníbal Gaviria el 11%. Uno ahí, Camila, consideraría que pues le fue bien, pero ¿sí? No. Sí, porque no, pero pues no, lo único que le acertaron fue a Paloma Valencia, porque pues Vicky Dávila no quedó de segunda, quedó Juan Daniel Oviedo de segunda y Aníbal Gaviria quedó entre los últimos lugares de esa consulta. Claro, lo que le digo ahí, al final no se logra captar el efecto Oviedo, pero bueno, según esto, pues... O sea, lo único que hizo es acertarle a que Paloma iba de primera. Sí. Yo no sería tan condescendiente con los siguientes, porque los otros se pifió. Perfecto. Y a Galán tercero. A eso también le pegó. A eso también le pegó, a Galán tercero, sí. A Paloma Valencia de primera. Sí, señor. Exactamente. Vamos con la siguiente, la intención de voto del Frente por la Vida. ¿Qué dijo Atlas Intel en esa? Dijo 48% para Daniel Quintero y un 37% para Roy Barreras, y pues no acertó porque... Se pifiaron. Exacto, porque ganó Roy Barreras con el 43%. Y pues Quintero de segundo con 38%, ahí también se pifiaron, Camila. Vamos ahora con, esto es difícil de medir, lo hablamos con Lucas, hay encuestadoras que no se miden a preguntar por el Congreso y por el Senado. Solamente 2 lo hicieron y 2 no. Atlas sí lo pregunta. Y vamos, Camila, entonces a ver si acertaron o no. Atlas decía que el pacto histórico sacaba un 31% del Senado. También se pifió, yo diría, porque sacó el 22.7% y hay una diferencia grande de 10 puntos. Pero dijo que eran los que más iban a sacar al Senado. Exacto. O sea, no con el número de curules o no con el porcentaje, pero sí que eran los que estaban liderando. Exacto. Al Centro Democrático le ponían 19.8%, casi 20%, y sacaron 15.6%. Y también decía que Movimiento de Salvación Nacional sacaba 8%, que era casi que la tercera fuerza más votada, sacó 3.3%. También creo que se pifiaron porque el tercero pues fue la Alianza Verde. Partido Conservador le ponían 7%, eso es lo que pues decía Atlas. Y el Movimiento de Salvación Nacional, estoy viendo acá, quedó como en 9º lugar en la fuerza para el Senado. Sí, o sea, es decir, sí, Atlas lo ponía de tercer lugar. Arribita del umbral. Sebastián, claro, pero Atlas lo ponía de tercero. Solo una claridad, ahí también la tercera, se pifió mucho, Atlas con Salvación Nacional. Solo una claridad, la tercera fuerza en el Congreso es el Partido Liberal en el Senado con 11,7%. Sí, perdón. Sí, señora. Entonces ahora vamos con Inbamer. Que Inbamer no se le midió hacer Congreso, no, pero se le midió hacer consultas. Exacto. ¿Y qué dijo Inbamer frente a las consultas? Veamos las imágenes. Sí, solamente hay una placa porque en el PDF que mandan por las redes, ahí como que se sintetiza todo. Camila, ellos decían ¿qué porcentaje de participación van a tener si usted suma todos los candidatos de cada consulta? Yo saqué estos porcentajes y ya se los muestro. Decían que el 34% iban a votar por la consulta por Colombia, 13% por la consulta de las soluciones y 8% por el Frente por la Vida. Hay que decir que se acercaron muchísimo.
O sea, Invamer le acertó en la división de las consultas. ¿Las encuestas dijeron cuánta gente iba a salir a votar por las consultas o no? Porque esa era otra de las grandes preguntas. ¿Qué tanta participación iban a tener estas consultas? Pues, por ejemplo, Atlas decía, acuérdense que la portada de semana con la que adhería la consulta de Atlas decía baja participación de las consultas, le ponía 12% a la de la consulta por Colombia. Y la participación fue mucho más alta. Lo que pasa es que el señor Andrei, que lo hemos tenido acá, está haciendo un cálculo que no me parece tan honesto, porque él está cogiendo todo el universo de votantes de Colombia, que son 40 millones, pero uno estas cosas las preguntas con la gente que vota, claro, con los 20 millones. Entonces, claro, él dice, no acertamos porque 14% votaron, pero en realidad si usted coge la gente que votó por el Senado, Camila, que son 20.9 millones de personas, 5.6 lo hicieron por la consulta por Colombia, se acerca muchísimo al 34% que le puso Invamer. Y fíjese que Invamer pone de primera a Paloma Valencia, de segundo a Juan Manuel Galán y de tercero a Juan Daniel Oviedo. Ahí simplemente, seguramente es lo de la última semana que Juan Daniel tuvo esa fuerza, que superó a Juan Manuel Galán, que quedó de tercero, y efectivamente Vicky Dávila quedó de segundo. Sí, así es. De cuarta, perdón. Paloma tuvo el 55 y Invamer le puso 41, y lo que usted dice, en lo único que se diferencian es pues que Oviedo no se logra captar eso, pero lo habían puesto Oviedo de tercero con 10. Vicky acá también la ponen alta. Vicky al final tuvo muchísimo menos votación, me parece que tuvo 3%. Vicky Dávila, aquí tengo los candidatos, ya le digo, 4%, Vicky Dávila sacó 3,3. 3,36. Vicky Dávila, de hecho, queda en 1, 2, 3, 4, 5. Lugar número 5 de esta consulta. ¿Sabe quién sí le atinó a la votación de esta consulta? José Obdulio Gaviria. Que fue el que dijo que iba a ser así. Alrededor de unos 5 millones, 6 millones de votos, dijo él sobre esa consulta. El Centro Nacional de Consultoría, que es la otra encuestadora, el Centro Nacional de Consultoría es la encuestadora de la revista Cambio, ¿verdad? Sí, la revista Cambio. ¿Cuál fue el resultado frente a sus pronósticos? Bueno, decía que el 26.4% de los votantes iban a votar por la gran consulta por Colombia, que el 10% por la consulta de las soluciones, que es la de Claudia López, y el 7.8% por la de Roy Barreras. Ahí pues hay que decir que estuvieron un poco cerca con la de la consulta de las soluciones y en Frente por la Vida, incluso le dieron más de lo que finalmente sacó, y también estuvieron por debajo de la gran consulta por Colombia porque sacó más del 33%. Ahí digamos que no se descachó tanto, pero no estuvo 100% acertada. En el tema de la gran consulta por Colombia, le ponían 39% a Paloma, Camila sacó 55%. Es decir, estuvieron lejos por 16 puntos. Pusieron de segundo a Juan Manuel Galán, que finalmente Galán quedó de tercero. Y acá se repite un patrón, Camila. Casi todas le ponían a Oviedo de tercero y le ponían entre 10 y 12%. Entonces, ese crecimiento del que hablamos, nadie lo captó. Nadie captó lo de Juan Daniel Oviedo, y de hecho, pues mucho se viene hablando desde ayer, y ya lo había contemplado la campaña de Paloma Valencia de ofrecerle a Juan Daniel Oviedo la vicepresidencia. Hay un trino de la campaña de Paloma Valencia directamente desde su cuenta de X, haciéndole nuevamente un guiño a Oviedo en la mañana de hoy, Lucas. Agradeciéndole, Camila, le voy a leer el mensaje que efectivamente fue publicado en la cuenta de Twitter de Paloma Valencia. Dice lo siguiente: un reconocimiento especial por haber obtenido un gran respaldo en esta elección, más de 1 millón de votos. Has hecho la campaña en flota, caminando, viviendo en Soacha con austeridad. Ha sido una campaña feliz, llena de inteligencia. Tu vida, Juan Daniel, conmueve, pero sobre todo mueve, porque muestras que todo es posible con la voluntad férrea y el amor de quienes nos rodean. Eres libre y perfecto tal y como eres, Juan Daniel. Tu ejemplo nos inspira a escuchar con la cabeza, a amar lo diferente y a darla toda por Colombia. Así que esto es un coqueteo de Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo, que se lo viene haciendo desde la semana pasada, pero a mí lo que me dicen es que Juan Daniel Oviedo no quiere. Sí, Camila, póngase usted en los zapatos de Juan Daniel Oviedo. Yo siempre lo había pensado, decir, si mañana gana, ahora que ganó Paloma Valencia, digamos que no es tan extremista como podría haber sido una Vicky Dávila, pero yo decía, mañana gana Vicky Dávila o en este caso Paloma Valencia, el que es más centrado. Yo no sé qué tan fácil le quedará apoyar las ideas de una persona
pues de derecha, porque Paloma es de derecha, aunque sea más pausada. Eso es lo que él dijo, y él dijo, yo voy a apoyar a Paloma. Lo que no pero quiere es que no quiere ser fórmula vicepresidencial. No, lo está tanteando. Esta mañana lo que dijo es, bueno, a mí no me lo han propuesto, vamos a mirar, pero tiene que haber una negociación importante, porque yo quiero representar al centro. No Camila, quiere tanto. ¿Usted dice que se va para la alcaldía? Camila. Él no quiere aceptar eso tanto como están diciendo. Yo siento que va por el lado de que él sí le interesa un poco más la alcaldía, 1, y 2, que si tiene unas líneas rojas, es lo que yo he también entendido. Por ejemplo, en temas de acuerdo de paz, él no quiere ceder en eso. Y usted sabe que pues la misma Paloma Valencia no está muy de acuerdo con la JEP, están pensando en no ampliar el mandato que tiene la JEP, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Juan Daniel Oviedo se lo está pensando, y además porque es que usted lo dijo también en el Código Caracol. Él también estaba pensando en la alcaldía de Bogotá, y con esto se consolida una importante votación de frente a esa alcaldía. Claro, pero luego no habían dicho. Perdóneme, él tiene votos a nivel nacional. Si usted mira Bogotá está muy fuerte el pacto histórico, y no sé si toda su votación esté en Bogotá. Y Óscar, a Oviedo todavía, si quiere ser alcalde de Bogotá, que seguramente lo quiere hacer y quiere participar, falta mucho para esa elección, falta mucho tiempo. Entonces, no sería una mala idea jugársela por ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, pero a mí lo que me dicen dentro de ambas campañas es que no tiene muchas ganas. Pero Camila, ¿no habían acordado los integrantes de esta consulta que le iban a cargar la maleta al ganador? Entonces, si eso es así, y Paloma Valencia le está diciendo al doctor Oviedo, oiga, venga, que estoy considerando la posibilidad de que usted sea mi fórmula vicepresidencial, posponga un poquito su ambición de ser alcalde de Bogotá, que yo sí creo que esa es la convicción íntima que tiene el doctor Oviedo. El doctor Oviedo quiere ser alcalde de Bogotá, pero como había unas reglas previamente acordadas de todos los integrantes de esta coalición, de esta consulta, de pronto dije, oiga, vamos a cargarle la maleta a Paloma, y si Paloma considera que la fórmula vicepresidencial que le puede funcionar, que yo creería que sí le funciona, es el doctor Oviedo, pues hágale. Pero sí, el cálculo político termina muchas veces, Camila, desdibujando a aquellos políticos que están metidos en el juego. Yo creo que el doctor Oviedo está haciendo cálculos políticos pensando en la alcaldía, y resulta que lo más inmediato en este momento es resolver lo que va a pasar con la primera vuelta. Yo no sé exactamente a qué acuerdos van a llegar, falta ver qué piensa de pronto un sector de Paloma del Centro Democrático con respecto al doctor Oviedo. Y si el doctor Oviedo está convencido de que le puede cargar la maleta a una persona con la que tiene serias diferencias en algunos temas muy delicados, por ejemplo el tema de la paz y demás. Pero de eso se trata precisamente las negociaciones políticas, y decir, bueno, nosotros nos elegimos en una consulta, éramos 9, ya no solo es mi visión, sino de eso se trata también, de hacer una negociación con otros que acompañaron esa consulta. Vamos a ver si se da o no se da. Pero las diferencias no son tan grandes. Si lo ponemos metemos todo el universo de candidatos, Oviedo fue 4 años parte del gobierno de Iván Duque, antes incluso han sacado como vota en otro sentido en otros gobiernos. Habrá algunas diferencias, pero si usted lo compara, Óscar, la afinidad o la cercanía que puede tener Oviedo con Paloma respecto a Iván Cepeda es toda. Entonces el jueves ya tienen que definir, ¿no? Tienen hasta esta semana para definir fórmulas vicepresidenciales. Yo sí creo, Camila, todos los candidatos. Yo sí creo, Camila, que la fórmula Paloma Oviedo funciona, electoralmente hablando. Es decir, de alguna manera le quita a Paloma esa cuestión de ultraderecha, que es lo que quiere matricularlas ahora. Todo el mundo es ultra, y Paloma sería la ultraderecha. Con una fórmula como Oviedo, ese discurso, esa narrativa que pretenden imponer los enemigos del Centro Democrático y de Paloma y demás, se les acaba, porque todo puede ser Oviedo menos ultraderecha. Entonces yo sí creo que electoralmente hablando, Oviedo le sumaría muchísimo a la campaña de Paloma Valencia, que a mí particularmente me parece una muy buena candidata. Le arrastraría muchos votos de centro y sobre todo de gente joven, Óscar, Oviedo a Paloma. Podría ser una fórmula ganadora. Ahora, Camila, Oviedo pues se ha levantado el lunes como el personaje político más cotizado, entonces pues tiene que hacerse desear un poquito también. Yo creo que está en eso. Ahora, va a depender mucho también de lo que pase con Abelardo de la Espriella. Es que Paloma y Abelardo en un acuerdo, y Oviedo como vicepresidente de Paloma, no sé qué pase con personajes de centro que estaban en esa consulta. No, es que Hugo Mario, Paloma tiene como objetivo ganarle a Abelardo de la Espriella. Hoy su contendor no se llama Iván Cepeda, su contendor en segunda vuelta es Iván Cepeda, pero ella tiene que olvidarse de Iván Cepeda, y en el que se tiene que concentrar es en Abelardo de la Espriella. Y es el uribismo, pues el uribismo de Álvaro Uribe, porque es que hay un uribismo un poquito más extremo,
que el uribismo de Álvaro Uribe tiene que darle la pelea es a Abelardo, y en eso están. Además, usted no vio, ¿se acuerda cuando le traje yo los videos de Jerónimo Uribe mandándole mensaje a muchos de los que se habían ido a la campaña de Abelardo de la Espriella? Hoy la contienda de Paloma es con Abelardo. Iván Cepeda se encuentran en segunda vuelta. Ayer duró 40 minutos hablando de sus compañeros. No habló ni de mano firme ni de corazón grande. Claro, fue más una presentación de equipo de Consulta por Colombia que una cosa súper uribista. Pues vamos a ver si es así. Pero ella no se ha desligado del uribismo. Fíjese usted que en nuestro último debate habló mucho de Uribe, y es estratégico que siga hablando de Uribe, porque ella no puede perder los votos del uribismo, porque en esa campaña contra Abelardo de la Espriella, sin los votos uribistas que está tratando de conquistar a Abelardo, ella pierde. Aquí todos muy de estrategas políticos. Hay quienes le dicen que no debería hablar de Uribe porque ya ella no se va a poder desligar de Uribe jamás. Exacto. Si es que su ADN es uribista. Pero vamos con la encuesta de Guarumo. Guarumo, que es periódico El Tiempo. Me faltó la última, Camila, porque es que acá creo que hubo una pifia grandísima del CNC, la última, la del Frente por la Vida. Claro, es que le pusieron 61% a Daniel Quintero. Es que todos se pifiaron con Daniel Quintero. Pero esta sí fue muy grande, porque le puso el triple votos el CNC a Quintero que a Roy Barreras. Aquí la pifia fue grande. Y ahora vamos entonces con Guarumo. ¿Guarumo es para quién? Guarumo. Esa es de Víctor. El Tiempo. De Víctor Muñoz, periódico El Tiempo. Con El Tiempo, sí. Exactamente. Arrancó con Senado, Camila, con las consultas. Preguntaron que usted por cuál consulta votaría. Por ninguna, el 56%. Por la gran consulta por Colombia, el 26%. Ahí se pifieron porque sacó más del 33%. La consulta de las soluciones, 8%. Y el Frente por la Vida, 7%. Guarumo muy en línea, por ejemplo, ahí con Invamer. Vamos con la siguiente placa. Hacen entonces pues la paleta de los posibles candidatos de la consulta por Colombia. 40% Paloma, cuando sacó 55%. Otra vez nuevamente, otra que ponía Juan Manuel Galán de segundo con 11%, Vicky Dávila con 11.9%. Y también ponían ahí casi todos pegados. Era lo mismo, y Juan Daniel Oviedo 11.1%. Nuevamente nadie captó el crecimiento de los últimos días de Oviedo, Camila. Y por último, también Guarumo pregunta Senado. También le ponía muy parecido a Atlas. Decían que Pacto Histórico sacaba 28% al Senado, cuando sacó 22%. Centro Democrático 21%, cuando sacó 16%. Y Partido Liberal también, pues adivinaron que era el tercero con el 7%, Camila. Entonces, ¿usted qué calificación le daría a las encuestas después de haber hecho este comparativo? ¿Cuál la pondría de primera con la más acertada, la segunda, la tercera? Yo a Guarumo la pondría de primera. ¿Usted pondría a Guarumo de primera? Y después de Atlas, dentro de estas cuatro. Guarumo de primera, Atlas, porque más se animó pues a medir lo del Senado, y al final el orden fue muy parecido, y en el tema también de las encuestas, me parece que Guarumo. O sea, usted dice Guarumo 1, Atlas 2, Invamer 3 y Centro Nacional de Consultoría 4. Así es el ranking que usted haría de las encuestas acertadas, que como dice Lucas, pues también se están acoplando a la nueva ley que promovió Angélica Lozano, que se quemó en las elecciones de ayer. Muy rápido, el último número que le quedaría traer, ¿se acuerda que acá hablamos mucho que la intención de Claudia López era presentarse como una candidata de cuánto iba a votar en una paleta imaginaria versus 19 candidatos o 20 de ella? Le saqué ese número. Usted, si solamente conoce el universo de personas que votaron por las consultas, Camila, son 7.07 millones de personas. Paloma sacó el 45% de esos votos, Oviedo el 17%, Claudia López el 8%, Roy el 8% y Galán el 4%. Ahí están entonces los números de cómo quedaron en ese tarjetón, que básicamente eran tres consultas distintas, pero ella le estaba apostando a ser la más votada del tarjetón y sacó al final ¿cuántos votos? 8%. 574,000 sacó Camila Claudia. 574,000. Angélica Lozano, su esposa, sacó 50,000 votos, y uno no entiende cómo, sacando 500,000 votos Claudia, Angélica Lozano saca 50,000. Es una cosa rarísima. Hay unos quemados, Camila. El Partido Verde, por ejemplo, aquí hay un trino interesante que pone la silla vacía, que hacen como un análisis de lo que pasó, de quienes intentaron dar el salto de la Cámara al Senado y no lo calcularon bien el salto y demás. Y lo que dicen aquí es lo siguiente: de 68 senadores que estaban buscando reelegirse, solo 38 lo lograron. Es decir, hay 30 senadores que estaban buscando retener la curul que no lo logran. Y la coalición Centro Esperanza fue la más golpeada. La mitad de los senadores que participaron hace 4 años se quemaron.
Y muchas de esas quemadas fueron mujeres, Ana Cristina, que por eso decíamos, entre esas Angélica Lozano, que lleva mucho tiempo en el Congreso de la República. O sea, de verdad yo sí creo que es una pérdida para el Congreso, porque es una senadora juiciosa, que ha hecho el trabajo, que lleva mucho tiempo ahí, que empezó siendo edil de Chapinero, que ella fue edil y también alcaldesa local de Chapinero, sí. Y se quemó porque fue perdiendo votación en los últimos 2 periodos. Pues es que perdió 50.000 votos, Camila, ni más ni menos. Mire, vamos por partes. Por ejemplo, en Senado, le digo algunas de las perdedoras en Senado. En Senado, María Paz Gaviria, del Partido Liberal, sacó 59.000 votos. No fue suficiente la maquinaria del Partido Liberal, ni que su papá llamara a los integrantes de su kinder y a todo el mundo a que votara por ella. No fue suficiente. Su mamá vino de Egipto, no fue suficiente para apoyarla. Catherine Miranda sacó 30.000 votos. Angélica Lozano, 37.000, las dos del Partido Verde, no repiten, se cayeron. Otra gran perdedora 2 votaciones, Ana Cristina, de opinión. La de Catherine Miranda también da tristeza porque hizo un buen trabajo. Se metió de lleno también a controvertir con el gobierno nacional, pero quizá le cobraron a Catherine Miranda, que ella fue petrista, que apoyó la candidatura de Gustavo Petro y después se volteó. Son votos. Mire el lo control que me político. dijo, Camila, me dijo, El control. yo le dije, pues es decir, es una pérdida para el Congreso, y me dice, hice lo correcto, el capital político es para gastarlo y me lo gasté defendiendo mi país, no me iba a arrodillar a Petro y sabía que esto me podía costar la curul, pero estaba dispuesta a asumirlo, tengo mi conciencia tranquila y estoy en paz. Miranda. Bueno, seguimos con las que se quemaron. Pues aquí en Antioquia, Juliana Gutiérrez, de Creemos, la hermana del alcalde Federico Gutiérrez, con todas las denuncias que hubo de irregularidades en publicidad, etcétera, en su campaña que atiborraron la ciudad de Minó, se quemó. Olga Lucía Velázquez, del Partido Verde, también. Lina María Garrido, del Meta, sacó 354. Fue una estrella fugaz, Camila. Sí, señora. Fue una estrella fugaz. En ese discurso de réplica contra el presidente Gustavo Petro, eso fue 20 de julio. 20 de julio del año pasado. Sí. Camila, pero Sí. hablando de pifiadas, Bueno. yo creo que ella también se pifió mucho en su labor como congresista, porque fue una estrella fugaz que alcanzó a iluminar a muchos, a decir, hasta la conozco, a la del sombrero, empezaron a conocerla, pero la señora se pegaba unos descaches en redes sociales con una grosería Insultando, horrible. exacto. Yo creo que el Desperdició. público le cobró eso. Sí, Desperdició su desperdició momento. viral, sí. Y buscaba Sí, ser la exacto. cabeza de lista del Senado de Cambio Radical, imagínese, o sea, Sí. es decir, como también proporciones. No, pero también proporciones Lina, que bueno, la cabeza pero- de lista de Cambio Radical, el Se señor quemó. Motoa, se Sí, quemó no, Camila, con pero- valla de acuerdo. de Camila, Alberto Motoa Motoa, lleva ese varios capítulo periodos en el aparte. Congreso. Las Sí, cabezas de tenemos ese lista, capítulo salvo también 4 o aquí. 5 excepciones, se quemaron todas las cabezas de lista. Así, Camila, hablamos pero de mire, cabezas de entre lista. otras que se quemaron, aquí que vale la pena decir, Sandra Ramírez, que era de Comunes, fue avalada por Fuerza Ciudadana. Ella iba por votos en las curules, porque recordemos que ella estaba en Comunes, pero por ella nunca habían votado, porque ella tenía esas curules gracias a los acuerdos de La Habana. Y esta es la primera vez que ella, que es excombatiente de las FARC, se medía en urnas y no consiguió los votos. Y aquí hay que decir que no solo, que ahí, porque no van a decir que le están cobrando ser de las FARC, ahí le están cobrando que desde su curul revictimizó. Desde su curul atacó la JEP. Desde su curul ella hizo todo lo contrario de lo que debió haber hecho, y los derechos que debió haber defendido no lo hizo desde su curul, y eso es lo que le cobraron. Entonces Pero, ella es otra quemada. A ella y yo creo que a todos los miembros de Comunes tuvieron Claro. esas curules por cuenta del acuerdo de paz y no salieron reelegidos, y ahí hay un cálculo importante que hacer, Ana Cristina, porque esas 5 curules del acuerdo de paz de Comunes, tanto en la Cámara como en el Senado, votaban con el gobierno del presidente Gustavo Claro. Petro, y son 5 Claro. curules en cada una de las cámaras que pierde, digamos, esa coalición de pierden. gobierno, pero pues que ganaron con la representación del pacto histórico, ganando 5 curules más. Y otras dos mujeres que resultan quemadas en el Senado son Marilén Castillo, que era la fórmula de Rodolfo Hernández, y Berenice Bedoya, del partido ASI, que desde el 2014 pues está en el panorama electoral. Pues al principio perdió, después llegó con
con votos, pero recordemos que ella ahora quería repetir y no lo consiguió, y ella está involucrada, como Sebastián nos ha contado, en toda la investigación de corrupción de una red clientelar gigante en varias entidades. Sí, claro. Es de una senadora que tiene grupos de apoyo y tiene contratistas, es decir, se cae una curul que era... Y está mencionada, está mencionada en la gestión de riesgo, en toda la investigación de gestión de riesgo. Entonces, pues ahí vamos viendo, Camila, de oyentes, que la gente se da cuenta de las cosas y critica. En cámara, quemada, Laura Gallego, la reina de belleza, que era fórmula de la llanera Lina Garrido, la fórmula de Lina Garrido, y ahí pues vamos viendo que esos juegos de violencia en el discurso pues se cobran en las urnas. También Leonor Espinosa, Leo, que iba con el Partido Liberal para la Cámara en Bogotá, también se quemó en la consulta. Pues la gran quemada, pues hay dos grandes quemadas. Una es Victoria Eugenia Dávila, pues que sacó 237.662 votos. Ese quinto lugar no le da ninguna posición para poder negociar o exigir, o sea, quedó muy atrás. Y la otra que ganó, pero ganar ahí sí, ganar es perder un poco, es Claudia López, porque a pesar de la votación que tuvo, pues tampoco le da para negociar por Fajardo. Y finalmente una gran perdedora es Ingrid Betancourt, con Oxígeno, porque Oxígeno quedó por fuera. Y ahí también le están cobrando a Ingrid Betancourt solamente aparecer cada 4 años y para dividir. Y se va a quedar sin personería. Y no, se queda sin personería, claro, pues ya que se quede en Francia y que se quede en París, porque ella venía de Francia, pero solo en la época electoral. Exacto, cada 4 años. Es verdad, cada 4 años. Y que figuras importantes de la política colombiana pues no la busquen para ver qué vale. O sea, lo de Ingrid hace 4 años y hoy es catastrófico desde el punto de vista de los resultados, y pues digamos, yo creo que se tenía que jubilar la política. Mire, Sebastián, yo ayer lo pensé mucho porque usted fue el único cuando hicimos ese acto de contrición por tema de las encuestas con Claudia López, que decíamos, no, es que nos equivocamos, ella sí debió haber ido a la consulta, nosotros la criticamos. Ayer, cuando veía yo los resultados y la quemada también de Claudia, dije, Sebastián tenía razón. Entonces sí es verdad que no fue tan bueno, no le fue bien en la participación. Camila. Y ahí tal vez termina dándole la razón a Sergio Fajardo, no sé. Camila, pero hay una cosa, hablemos de mujeres empoderadas, muy empoderada Ingrid Betancourt, salir ayer con Paloma Valencia, pues como si ella tuviera ahí como mucho que reclamar o un gran aporte. A ver. Pero eso tiene una razón, y es los dos candidatos que ella tenía con Oxígeno en la consulta, que eran pues Enrique Peñalosa y Pinzón, que no estuvo, y que además anunció que se retira la política. Y que no sacaron nada de votos, porque fueron muy poquitos votos. O sea, uno se encarama, uno va a la tarima cuando uno dice, tengo algo fuerte ahí. Se le está quedando a Ana Cristina por fuera de la lista de quemadas, que me parece más increíble, María Paz Gaviria, pues es que es la hija del expresidente Gaviria. Fue la primera que mencionó, Hugo Mario. El presidente, bueno, es increíble, ¿no? O sea, 50.000, ¿cuántos? Un poco más de 50.000, creo. Sí. 56.000 votos. La hija del presidente del Partido Liberal por fuera del Senado de la República. Eso es Y ahí lo que muestran absurdo. es que por eso este mensaje del presidente Gustavo Petro a la señora Lopera comparándola con María Cano, pues es importante, porque hay muchos desobedientes a la Casa Gaviria en el Partido Liberal. Y en Antioquia. Y el Partido Liberal hace parte de esa fuerza, aquellos disidentes que se suman a la coalición de gobierno. Por eso el mandatario ayer decía, ganamos, estamos avanzando, pero de todas maneras tenemos que seguir haciendo esos acuerdos con otros sectores para poder de verdad ser mayoría, porque pues hoy no son mayoría en el Congreso de la República. Le quería aportar un último dato que usted hablaba de Claudia López y ese debate que tuvimos. Los votos nulos que hubo por las consultas, Camila, fue altísimo, algo que se presagiaba. 1.2 millones de votos nulos. Ese número de votos nulos es mayor a los votos sumado de las dos encuestas, la del Frente por la Vida y de las consultas de las soluciones, que es 1.1 millones. Es que sí, el golpe fue duro. El golpe fue duro. Pero y entonces le hicieron caso a Petro. Y a Abelardo. Sí, y a Abelardo también. Es que estaban llamando. Jefes, todavía funcionan los jefes ahí. Estaban llamando a que no votaran por las encuestas. Hacemos una pausa corta y nos vamos a conectar con JP Hernández, que fue otro, que hace 4 años fue la sorpresa, fue el más votado del Partido Verde. Hoy también vuelve a ser uno de los más votados del Partido Verde y se reelige como senador en el Congreso de la República. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo.